Dios te bendiga, te habla tu hermano Franklin Castillo, Ministerio Franklin Castillo. Suscríbete a nuestro canal donde vamos a estar impartiendo algunas enseñanzas bíblicas y vamos a estar trayendo luz a la luz de la Escritura. Este día vamos a hablar del poder de la oración. Vamos a ver el poder que desata la oración. Para eso voy a tomar como referencia el texto de San Mateo capítulo 14, verso 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vamos a tomar como referencia estos textos. Pero antes de todo, vamos a definir qué es la palabra oración. Bueno, la palabra oración significa hablar con Dios en un término muy llano. Buscando algunos sinónimos, también la palabra oración significa invocar, suplicar y rogar. Hay una palabra que es una palabra griega que se usa para el término invocar. Es la palabra epikaleo. Epikaleo significa sobrellamar, clamar a gran voz, hacer que Él venga. O sea, cuando tú estás orando, tú haces que Dios descienda. Tú haces que Dios venga hacia ti. La palabra es epikaleo, hacer que se presente. O sea, cuando tú oras, tú haces que Dios se presente en el escenario. La oración desata un poder sobrenatural. También tenemos el significado aquí de la palabra súplica. La palabra súplica es la palabra efesí, que significa suplicar a gran voz, clamar, proclamar a gran voz. Son algunos sinónimos de la oración. En el texto donde acabamos de leer, vemos un escenario donde se manifiesta el poder de la oración. Dice que en el texto anterior del capítulo 14 de San Mateo, de su verso 13 al verso 21, habla de la multiplicación de los panes y los peces, que Jesús bendice los panes, se multiplican, todo eso. Pero dice ya en el versículo 22 que enseguida hizo Jesús entrar a sus discípulos en la barca y se fue a la otra ribera a orar. Dice que se fue a la otra ribera, al monte, aparte, a orar. Lo primero que tenemos que visualizar aquí es que la oración tiene que ser en un lugar donde tú te sientas apartado. Tienes que totalmente desconectarte de todo. Celular, absolutamente de todo. Tienes que desconectarte de todo. Eso debes hacer para orar. Disculpen. Entonces, Jesús lo primero que hizo fue que fue al monte a orar. Ahora, ¿necesariamente tiene que ser en el monte? No tiene que ser en el monte, pero tiene que ser un lugar específico, un lugar donde tú tienes esa comunión, un lugar donde es un lugar secreto, donde no entra más personas, donde no hay espacio para nadie, sino de tú y Dios. Entonces dice que Él se apartó y despidió la multitud. O sea, cuando Jesús oraba, Jesús se desconectaba aún de los discípulos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Que oramos conectado a Facebook, conectado a YouTube, que oramos conectado a una llamada o estamos pendientes a algo. Cuando tú entras en un momento de oración, tú tienes que entender que es un momento totalmente de desconexión. Es un momento de picaleo, un momento de invocar, de hacer que Dios descienda. Entonces, Él se desconecta de sus discípulos, lo despide y sube al monte aparte.
Y dice que allí pasó la noche orando. Si usted lee el texto completo, dice que ya estaba el verso 24, capítulo 14 de Mateo, ya estaba la barca en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dice que lo primero es que Jesús lo vio, pero lo vio en medio del mar a la gran distancia, porque la oración tiene un poder y es que destapa tu visión. Cuando tú oras, tú comienzas a ver cosas que otras personas no pueden ver. Tú comienzas a visualizar más allá de lo que tu vista secular puede ver. Entonces Jesús se para a la orilla y dice que vio la barca azotada por los vientos en medio del mar. O sea, en medio del mar. Entonces, este poder de oración desató esta atmósfera. De tal manera, dice que Jesús comenzó a caminar por encima de las aguas. Se cree, muchos estudiosos dicen, que Jesús oró entre 8 a 9 horas. Porque dice que fue a ello a la cuarta vigilia de la noche, caminando sobre las aguas. Entonces sus discípulos dijeron: es un fantasma. Y ahí ustedes conocen la historia, que Pedro tuvo el atrevimiento: Señor, si eres tú, y que venga, que yo vaya hacia ti. Y usted conoce toda la historia. Ahora, lo que yo quiero centrarme es el por qué nosotros debemos orar. ¿Qué poder desata la oración? La palabra oración se encuentra en la Biblia alrededor de 450 veces. O sea, 450 veces. Significa que debemos orar. Los discípulos de Juan le enseñaba cómo ellos debían orar. Juan le enseñó. Entonces, los discípulos de Jesús tuvieron esa inquietud y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Ahí en Lucas capítulo 11, específicamente, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Fíjense, vuelvo y les repito, para tú orar, una oración que sea una oración que suba al trono, una oración que abra los cielos, tú tienes que tener un lugar. Dice que Jesús orando en un lugar, o sea, en un lugar específico donde Jesús oraba. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, mira el escenario. Cuando Jesús termina de orar, se acerca uno de los discípulos y le pregunta, y le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Le hace la pregunta: enséñanos como Juan le enseñó. Pero cuando Cristo ya había salido de ese tiempo de oración, o sea, Cristo en el tiempo de oración no permitía que nadie lo interrumpiera. Y entonces le dice que ahí comenzó a recitar la oración que todos conocemos: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero es que tenemos que aprender cómo orar. Porque si tú no aprendes a orar, tú no vas a aprovechar el poder que tiene la oración. Lo primero que Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes por qué Él hace esto? Porque tú oras según tú reconoces el poder a quien tú le estás orando. Entonces, Jesús le oró al Padre como su Padre. El problema es que muchos oramos, pero no tenemos a Dios como Padre. Entonces, lo primero que Él afirma es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga tu reino. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. La oración que trae poder es la oración que trae el reino de Dios a la tierra. Y le dice: hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dámonos hoy. Perdona nuestro pecado, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración tiene un misterio. Si tú no perdonas a tu prójimo, tú no puedes orar para que Dios perdone tus pecados. Es algo que tenemos que tener bien claro. Para cerrar esta breve enseñanza del poder de la oración, podemos ver varios escenarios donde el poder de la oración se manifiesta. Si usted ha leído el libro de Nehemías, usted ve que Nehemías sostiene la copa en la mano del rey y dice que le llega la noticia de la destrucción, devastación de Jerusalén, cómo había sido destruido el altar, cómo había sido destruido el templo, cómo había sido destruido la muralla. Entonces dice que aún él sosteniendo la copa, él no podía estar triste, pero su rostro, su semblante había cambiado. Entonces dice que antes de comunicar al rey lo que había acontecido, dice que este hombre oró. Cuando este hombre ora, dice que el rey le dice: yo quiero que este hombre se le entregue todo lo que él pide. Se manifestó el poder de la oración. Otro contexto histórico está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí encontramos cuando los moabitas querían invadir. Es una historia muy poderosa. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Los de Amón y los moabitas querían devastar el pueblo de Israel y de Judá, siendo rey de Judá Josafat. Entonces dice que vino contra él una multitud tan grande que no se podía enumerar. Cuando llega esta noticia, dice que este hombre comenzó a invocar, a hacer que Dios se presente. Lo que dijimos, como dijimos ahorita, la palabra epicaleo, hacer que Dios se presente. Este hombre hizo que Dios se presentara. Y dice que en medio de su oración, el Espíritu vino sobre un joven llamado Hazael. Y dice que este joven comenzó a profetizar. La atmósfera profética se manifiesta a través de la oración y a través de la adoración. Hay poder en la oración. Esta va a ser la primera parte de nuestras enseñanzas, el poder de la oración y demás enseñanza. Le voy a dejar esta corta enseñanza. Dale like, comparte para que otra persona sea bendecido y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga, bendiciones y paz.